Hola, mi nombre es Ana Beilenia Jiménez Martínez y soy estudiante de la licenciatura en Educación Artística en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes en Villahermosa. En esta ocasión hablaré de las culturas que se conocen como prehelénicas, aquellas que de cierta manera y por decirlo de alguna forma influyeron o aportaron un granito de arena a lo que con el tiempo llegaría a conocerse como Grecia. Esta cultura esplendorosa que influyó mucho en todo el mundo occidental hasta nuestros días. Una de esas culturas pues fue la cultura cicládica. Se ubicaba en las islas Cícladas, en el mar Egeo, en la isla de Creta. Es un grupo de islas ahí donde estaban la cultura cicládica. Estaba cerca de un grupo de islas que servía de eje cultural y comercial en toda la región del Egeo. La civilización se desarrolló en las islas Cícladas más o menos entre el 3000 y el 2000 a.C. Su arte es muy icónico, especialmente las estatuillas de mármol blanco, figuras femeninas abstractas, de gran sencillez. Su cultura era muy marinera, comerciaban con objetos de lujo por todo el Egeo. En cuanto a la religión, pues no se tienen o no se conocen sus dioses de forma muy detallada, pero se cree que tenían figuras femeninas relacionadas con la fertilidad. Aunque no dejaron textos o escritos, su legado artístico es clave para entender las culturas prehelénicas. Una de esas, pues del arte cicládico o de la cultura cicládica, son las estatuillas que vimos que son simples, son de mármol blanco y por lo que se ve pues representan la fertilidad. Aquí las podemos ver, fueron las que puse como ejemplo. Estas de aquí. Bueno, otra de las culturas que también influyó en lo que llegaría a ser la Grecia clásica es la cultura minoica. Se desarrolló en la isla de Creta entre aproximadamente el 2700 y el 1450 a.C. Su religión era muy centrada en lo femenino. Había diosas de la fertilidad y se realizaban rituales en altares, incluso en cuevas sagradas. Su arte es muy vibrante, con frescos coloridos, motivos marinos y figuras fluidas como los toros, muy característico en esta cultura. En cuanto a los guerreros, no eran tan belicosos como otras culturas. No se han encontrado grandes ejércitos, vestigios de que hubieran grandes ejércitos, sino más bien era una sociedad enfocada en el comercio, la agricultura y las ceremonias. La vida era próspera, con palacios como el de Knossos, que es uno de los más representativos, llenos de espacios lujosos. En resumen, fue una cultura muy refinada y enfocada en la paz y la belleza. Aquí también pues tengo algunos ejemplos de la cultura minoica, que esta es la diosa de las serpientes, y aquí tenemos el templo de Knossos, que es uno de los más representativos, y pues el toro minoico, y otras pinturas que se encontraron, ¿verdad?, que también representan al arte minoico. Ahí vemos a unas imágenes, una de mujeres con instrumentos musicales. Recordemos que pues en Grecia se dio mucho todo esto, ¿verdad? También el arte de la música y muchas cosas más, ¿verdad? Bueno, tenemos también
la cultura micénica. Se desarrolló en el Peloponeso y otras partes del continente griego. Esta fue aproximadamente entre el 1600 y el 1100 a.C. Su religión estaba muy ligada al culto a dioses guerreros. Bueno, más adelante, muchos de ellos se fusionaron con el panteón griego como Zeus o Ares. La vida giraba en torno a los palacios, como los Micenas, como los de Micenas o de Torinto, o de Tirinto, y ahí residían los reyes guerreros, los reyes y guerreros. Los micénicos eran grandes constructores, hacían murallas imponentes y sus guerreros se destacaban en batallas con carros y armaduras. En el arte son muy conocidos por sus frescos, sus joyas y sobre todo por las tumbas monumentales llamadas tumbas de corredor. Bueno, en resumen, esta cultura era una cultura muy guerrera, jerarquizada y con arte refinado. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos del arte micénico. Aquí tenemos esta máscara que se conoce como máscara de Agamenón. Aquí tenemos otros dibujos. Acá tenemos otras que son sus vasijas y, como decía, también muy enfocado en la fertilidad. Tenemos sus vasijas como las culturas de aquella época o culturas ancestrales siempre dibujaban en sus vasijas, ¿verdad? Bueno, esos son algunos ejemplos del arte micénico, aunque pues hablar de todo ese arte de ese tiempo pues es muy extenso, ¿verdad? Podríamos llevarnos mucho tiempo platicando o investigando también acerca de estas culturas. Eso es de una manera a grandes rasgos, cómo influyeron o qué aportaron para lo que con el tiempo llegaría a ser la cultura griega, como ya mencionaba hace un momento. Bueno, también estaba la cultura que influyó en Grecia, fueron los dorios, que era un pueblo indoeuropeo que se cree que emigró a Grecia desde el norte alrededor del siglo XII a.C. Bueno, el arte de ellos era más funcional y en comparación con el refinamiento de los minoicos o micénicos. Destacaron en arquitectura con sus templos simples, como los dóricos de columnas robustas, y en escultura que también era más esquemática. Además, su sociedad fue muy militarizada, lo cual se refleja en su arte, especialmente en las representaciones de guerreros y combates. Bueno, los dorios son conocidos por haber influido mucho en la formación de las polis griegas, especialmente en Esparta. Su estilo de vida, sus costumbres más austeras y su organización social fueron súper importantes para las bases del mundo griego clásico, una de las muy influyentes. El máximo representante más conocido de los dorios fue sin duda Leónidas I, el rey espartano. Él es famoso por liderar a los espartanos en la batalla de las Termópilas contra el enorme ejército persa de Jerjes. Esta resistencia heroica se volvió un símbolo de valor y disciplina dórico. La cultura dórica es una de las principales culturas de la griega preclásica. Se asentaron sobre todo en el Peloponeso y en las islas del mar Egeo. Eran conocidos por su sobriedad, su estilo austero, como ya decíamos hace rato, y todo lo demás de su disciplina militar. Bueno, el orden dórico o la cultura dórica, de hecho, se desarrolló en la Grecia continental y
también formó parte de esa evolución cultural griega. No omito antes, o no omito, o no debo omitir también a los troyanos. Aunque los troyanos, según la información que hasta ahorita se ha recabado, no forman parte de las 4 principales culturas que influyeron en Grecia, o lo que llegaría a ser con el tiempo Grecia, pero sí son muy importantes. Por ejemplo, su ciudad Troya se ubicaba en la costa noroeste de lo que hoy es Turquía. Es famosa por la guerra de Troya, que aparece en la Ilíada, o en los poemas de Homero, ¿verdad?, de la Ilíada. Así que aunque fue una cultura posterior y más relacionada con Troya, es otra civilización clave. En el caso de los troyanos, sus imágenes suelen estar basadas en episodios de la vida de la guerra de Troya. Por ejemplo, hay imágenes del caballo de Troya, que es un símbolo súper conocido, escenas del saqueo de Troya, héroes como Aquiles o Héctor, o incluso la caída de la ciudad. Estos ciclos se representaron en la cerámica griega, en esculturas, frescos y también en el arte posterior, como en la literatura visual de la época romana. Realmente los troyanos, pues, no mencionarlo sería, pues, quitarle también un poquito a Grecia, ¿verdad? Porque también ahí estuvo también influyendo. En Troya, uno de los hallazgos más importantes fue la llamada Puerta de los Leones, en la ciudad de Troya 6, en un gran complejo arquitectónico que se cree que era parte de un recinto amurallado. Además, no hay gobernantes específicos conocidos como figuras históricas reales, ya que las referencias de personajes famosos vienen más de la tradición literaria, como Príamo, el rey en la Ilíada, pero sin duda sus murallas y estructuras reflejan su poder y una organización social impresionantes. Aquí tengo algunas imágenes de lo que fue Troya. Sobre todo, este es el caballo troyano, y aquí en una cerámica se representan imágenes de la guerra de Troya. Entonces, pero pues también cuando oímos de Troya, pues generalmente lo asociamos con Grecia también, ¿verdad? Bueno, eso es todo por el momento. Hay más que decir, mucho que investigar todavía. Pero pues bueno, esa es mi aportación, mi pequeña aportación acerca de lo que con el tiempo llegaría a ser, pues, Grecia. Pues muchas gracias y de cierta manera espero que les sirva esta información a alguien que quiera investigar más, pues ya tienen quizás, como dicen, la puntita de la madeja para que puedan seguir investigando más acerca de estas culturas. Que hay mucho que decir, pero bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias.